o Rema en Casa tiene la intención de poder llegar a tu hogar con una palabra de parte de Dios que pueda animarte, levantarte. Así que queda de ti que tú aproveches ese Rema, lo abraces y lo actives en tu vida para que la mano de Dios te fortalezca y guíe en todo aquello que anhelas ver de parte de Dios. Así que en esta mañana estamos más que regocijados de poder llegar a tu hogar. Estamos más que contentos de poder comunicarnos contigo a través de este medio. También invitarte a que si tienes alguna petición, alguna oración, puedes dejarlo a través de el inbox o lo puedes escribir a la parte de abajo y nosotros con mucho gusto también estaremos orando precisamente por tu petición o por tu oración. Nosotros, Pastor Manuel Cancel y Maribel Cancel, estamos aquí a tu mejor disposición en esta mañana, así que paso la parte a mi esposo para que él pueda también saludarles. Reciban bendiciones en esta preciosa mañana del Señor y sobre todo estamos regocijados de volver a estar en sintonía con ustedes, llegando a su casa a través de este programa Rema Church, la cual está diseñado para que lleva la palabra a tu casa. Rema en Casa es para decir estamos presentes en cada situación porque la palabra del Señor es la que desata esa liberación en cada situación. Amén. En esta mañana tenemos un tema muy hermoso. Sabemos que este capítulo en el cual nosotros nos vamos a estar centrando y el personaje que encierra en este capítulo es un personaje sumamente conocido por muchos, así que queremos transmitirlo o expresarlo de una manera práctica para la vida de cada uno de nosotros como creyentes. Así que quiero comenzar haciéndote, ¿verdad? O expresándote unas palabras, porque el tema en esta mañana es cuando el dolor se convierte en propósito. Muchas veces el ser humano, pues en su naturaleza, huye al dolor, escapa de él porque piensa que cuando llega esa etapa de dolor viene para matarlo. Pero lejos de eso, cuando lo miramos desde el lente bíblico, podemos ver que sí hay dolores que son causa de nuestra desobediencia, ¿verdad? De nuestras malas decisiones. Amén. Pero también hay dolores que son necesarios porque realmente forman el carácter en nosotros, nos liberan de ataduras y nos ayudan precisamente también a poder corregir todas aquellas cosas que precisamente nos llevaron a él. Pero al fin y al cabo todo ello tiene un fin y nos conecta nuevamente con la fuente correcta que es Dios. O sea que Dios siempre se glorifica en medio de ese dolor que nosotros podamos estar experimentando. Así que nosotros como seres humanos tendemos a huir de él, pero qué lindo poder entender que tu dolor, mi dolor, o el dolor de todo aquel que se va conectando, tiene la capacidad de convertirse en bendición y de ahí vamos a sacar lecciones de la vida de Jabes. Lo bonito de esto es que a veces creemos que estamos sufriendo una calamidad, pero es la formación de un carácter, es la formación, es un ejercicio que Dios ha puesto para nosotros ejercitarnos a buscarlo directamente a Él y depender directamente de Él. Amén. Vamos a leer aquí en el libro de Primera de Crónicas, un capítulo o un libro que es sumamente importante para la historia nacional del pueblo de Israel. Así que vamos a ese capítulo 4 y vamos a leer en el verso 9 y verso 10, dos versos espectaculares que Dios tuvo la intención de guiar al escritor para detenerse en un momento ahí y vamos a ver qué sucedió. Dice ahí la escritura que Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. El Señor añada ya bendición a su palabra, así que damos gracias, Padre. Queremos que cada palabra que sale de nuestros labios en esta mañana llega con la intención de bendecir, de edificar y consolar.
porque tú eres bueno y tu intención es que nosotros seamos formados y preparados integralmente para toda buena obra. En el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, sea de bendición para muchos. Amén. En esta mañana nosotros pues vamos a estar nuevamente, lo estamos mencionando, disertando bajo el tema cuando el dolor se convierte en lecciones o en propósito, porque nosotros entendemos que hay dolores que marcan. Hay palabras que muchas veces se nos dicen en momentos de angustia, y esas palabras muchas veces cuando son lanzadas tienen la intención de definirnos. Pero qué lindo saber y entender que hay un Dios que no solo escucha el clamor, sino que también transforma el dolor en propósito. Por eso vamos a través de este programa a descubrir un hombre que la Biblia nos dice que fue dado a luz en aflicción, y vamos a hablar un poco acerca de eso. Entonces también, ¿verdad?, nos dice que él fue marcado con un nombre, el cual fue resultado de un sufrimiento de parte de su madre, pero determinó o eligió no vivir bajo esa marca. Es importante que nosotros, como ya hemos definido en el inicio de este programa, que hemos entendido que el dolor tiene un fin, y si no entiendes o no puedes abrazar esa hermosa verdad, lamentablemente pasarás la vida precisamente lamentándote y quejándote de tu infortunio, de lo que tú estás viviendo. Yo puedo dar fe como una mujer que también ha pasado por momentos de dificultad, por momentos de situaciones y también de sufrimientos bastante angustiosos, entender que mi dolor yo no lo puedo adjudicar a nadie, independientemente. Personas que uno ama han sido, ¿verdad?, parte de ese dolor, han sido quien han propiciado ese dolor de alguna manera, por así decirlo. Pero entiendo que no es la persona, sino que realmente muchas veces son decisiones en nosotros, en insistir en lugares, en personas, en situaciones, o tomar decisiones equivocadas en momentos específicos, lo que muchas veces, como ya hemos empezado diciendo, los causantes de ese dolor. También es importante que tomemos una responsabilidad personal en las cosas que nosotros vivimos. Así que yo no puedo pasarme la vida diciendo por causa de, por aquel que me cerró la puerta, por aquel que me hizo daño, porque realmente yo tengo que ser responsable de algo, pero también entender que Dios es soberano y que aún nuestros errores, aún nuestras decisiones equivocadas, eventualmente nos van a conectar con el propósito y el diseño de Dios, porque nosotros no estamos en un mundo lanzados a la suerte. Somos personas que tenemos destino, que tenemos propósito, y queda de nosotros entender que todavía hay algo que nosotros podemos hacer en medio de ese dolor, que el dolor que podemos estar experimentando no necesariamente nos define, ni tampoco cancela lo que nosotros podamos eventualmente estar viviendo o lo que Dios tiene preparado para nosotros. Queda de nosotros determinarnos a usar ese dolor como un impulso para ser relanzados o lanzados o catapultados a algo nuevo de Dios. Yo creo que Dios siempre tiene la intención de ver en nosotros nuestra actitud y el carácter que tomamos en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier situación. Bendecimos, Carmen, a tu persona, mi amor. Un abrazo, Pastora Omaira, Belice y todos los que se vayan conectando. Les amamos grandemente y deseamos un día bendecido. Estamos precisamente hablando bajo el tema cuando el dolor se convierte en propósitos. Así que yo tengo que entender en esta mañana, o yo creo que el rema de Dios en esta mañana es entender que lo que yo estoy viviendo es una oportunidad para ver la mano de Dios de una manera sobrenatural en mi vida y sobrenatural en tu vida. Nosotros nos olvidamos que la palabra crisis o la palabra dificultad realmente significa una oportunidad. Con cada dolor, con cada crisis siempre tenemos una oportunidad. Así que tu actitud y mi actitud va a dictar mucho de lo que Dios hará en nosotros. Recuerda que muchas veces no es el enemigo, muchas veces somos nosotros nuestros propios enemigos de nuestros propios destinos, por las actitudes, por las acciones que tomamos y aún las decisiones que definimos en medio del dolor. Y vemos a un hombre del cual vamos a estar hablando, que es Jabes,
que no negó su dolor, pero tampoco permitió que éste lo limitara, no permitió que su historia, y también a nosotros nos enseña con ello que no importa cómo comience esa historia, lo importante es que ¿qué es lo que tú haces con esa historia? ¿Qué es lo que tú haces con ella y qué es lo que representa delante de Dios? Así que yo tengo dos opciones: o miro la calamidad o miro una oportunidad. Así que eso es lo que vamos a hablar, pero me es necesario que nosotros pongamos un contexto para poder comprender realmente de una forma que no desvirtúe el propósito de Dios al permitir que el escritor escribiera sobre este personaje tan conocido y predicado por muchos como lo es Jabes, porque realmente lo que le da esa particularidad al mensaje es que nosotros lo desarrollemos dentro del contexto en el cual sucedieron los hechos. A veces sacamos de contexto la intención de Dios y eso distorsiona y no nos permite a nosotros caminar dentro del destino que Dios tiene para nosotros. Así que vamos a mirar un poco del contexto que está sucediendo en este capítulo, en este libro de Primera de Crónicas. Primero quiero comenzar diciéndote que estos primeros 9 capítulos que comienza iniciando el libro de Primera de Crónicas, encontramos una secuencia de genealogías que se están dando, y estas genealogías para nosotros los creyentes puede parecer algo irrelevante, puede parecer algo que no tiene sentido, puede parecer algo repetitivo, pero para el pueblo judío estas genealogías eran fundamentales, era algo importante, como para ti, para mí, tiene una importancia y lo vamos a ir aplicando directamente a nuestra vida en Cristo. Muchos de esta gente del pueblo que se centra en este capítulo o en este libro de Primera y Segunda de Crónicas, eran gente que habían crecido en Jerusalén, eran gente pero en ese momento esta gente estaba experimentando un dolor, estaba experimentando una causa, estaba experimentando algo, una crisis que fue el resultado de decisiones equivocadas, el resultado de desobediencia a Dios, y Dios permite que ellos fueran introducidos en un cautiverio. Pero escucha bien la intención, porque te hemos hablado de que hay crisis, hay situaciones que no vienen para matarte, simplemente tienen un propósito, y como dice el tema, es que se conviertan en bendición, es que se conviertan en propósito para tu vida, es alinearte al diseño, es alinearte a todo eso que Dios ha preparado para ti. Y mucha de esta gente que está presentando Primera de Crónicas, ellos nacieron dentro de ese cautiverio, ellos crecieron lejos de Jerusalén, escucha, crecieron sin altar, crecieron sin un territorio, crecieron con una fe debilitada por la confusión que embargó sus vidas en medio de ese periodo, que fueron acerca de 70 años. La mezcla cultural. Y dentro de esos 70 años hubo una mezcla de culturas, se adaptaron ciertas costumbres, aún paganas en muchos de ellos, y por eso podemos entender entonces que el Espíritu prepara, inspira a este cronista Esdras, quien él escribe no tan solo esta lista como un registro histórico, sino como una declaración profética. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque cuando él comienza a desglosar en estos primeros 9 capítulos toda esta genealogía, es como si él le estuviera diciendo a aquella generación, a aquel pueblo: mis amados, no todo está perdido. Tu identidad tiene que ser recobrada. Eres parte de un pueblo que tiene historia, que tiene herencia y que tiene destino. Así que cuando se está hablando de esto que está viviendo el pueblo, es un pueblo que pasó por una cautividad. Especialmente 70 años fueron los que ellos vivieron. Pero qué lindo que de parte del rey de Ciro viene un mandato, viene una orden, viene un edicto que le dice a aquella gente:
me parece que es tiempo de regresar. Me parece que es la hora de salir de un cautiverio que los ha mantenido marginados, que les ha debilitado y que les ha traído afrenta a ustedes como un pueblo que tiene nombre, que tiene identidad, que tiene, que tiene historia. Así que a mí me parece que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios tiene la intención de decirle a gente que se está conectando, de decirle a gente que está viviendo un momento de crisis, un momento de dolor, un momento de confusión por lo que puede estar viviendo, decirte, mira, es la hora de levantarte. Hay un edicto que ha sido decretado a tu favor porque hoy es el día de salir de esa crisis. Hoy es el día de tú ver que hay una oportunidad de ver buenas nuevas. Como decía Isaías, hoy es el día de que tú abras las cortinas de tu habitación, es el día que sacudas el polvo de tus pies y te levantes, porque hay una orden que te dice regresa a casa. Hay una orden de parte de Dios que te dice hoy es el inicio de algo nuevo. Hoy es el día que se marca un antes y un después para tu vida, pero te tienes que levantar. ¿Y qué estaba pasando en ese tiempo, mi amor? La Escritura dice allí en varias partes de la Biblia, porque hay, ¿verdad? Te contamos aquí con referencia, donde el pueblo tenía miedo, el pueblo estaba confundido, gente estaba regresando, pero había gente que estaba detenida. A mí me parece que no es que Dios no te quiera bendecir, es que no estás haciendo lo que tienes que hacer para Dios alinear y desatar o activar a favor de tu vida lo que Él ha dicho, porque la orden dada es para ti, es para mí. Eso es correcto. Y lo más que destaca para estar en la genealogía de esa tribu a Jabes es que él no era un hombre prominente, pero era un hombre de fe marcada y de oración. Te me vas a adelantar. Esa fue la llave que lo introdujo hacia la conexión divina. Poderoso Dios. Así que cuando estamos hablando de genealogías, estamos hablando de identidad, estamos hablando de historia, estamos hablando de una generación donde ellos podían entender que ellos tenían relaciones o tenían, ¿verdad? Identidad, eran gente de pueblo, eran gente escogida y bendecida por el Dios eterno. Así que estamos viendo ahora que lo más impresionante en esta historia es que entre todos esos nombres, Dios ahora, mi amor, se detiene. O sea, hay una lista de nombres que se va y se va y se va desatando. Y nosotros cuando lo leemos el libro de Primera de Crónicas decimos, pero espérate, como que esto no vale la pena seguir leyéndolo, lo largo, tenemos muy poco, exacto, pero qué lindo que Dios inspira al escritor a detenerse precisamente en este capítulo 4, en estos versos 9 y 10, para hablar de un personaje que no vivió en esa historia. Pero a mí me encanta que este evangelio se predica por testimonio. Mira, cuando Dios hace algo hermoso contigo, testifícalo. Porque no tienes idea a quién vas a bendecir, no tienes idea a quién tú vas a levantar, no tienes idea de lo que Dios va a hacer precisamente con lo que Él hizo contigo. Porque primeramente le da gloria a Él y segundo despierta la fe y motiva a aquellos que están experimentando un momento de dolor precisamente en ese momento. Así que el escritor se detiene en estos versos y entonces comienza a hablar de este personaje de Jabes. Jabes no era, que es donde estás tocando, no mucha gente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que él era un hombre que fue más ilustre, pero no me quiero ir adelantando porque esas palabras tengo la intención, porque es lo que Dios ha puesto en mi corazón hacer, el poder expresarlas con una definición clara, correcta. Yo creo que es importante que nosotros en cada estudio que hagamos de la Biblia hagamos una exégesis correcta. Y una exégesis, pues me está hablando de hacerle preguntas al texto, de buscar definiciones correctas para que nosotros podamos ver el propósito de Dios a través de lo que nos está, ¿verdad? De esa escritura que nos quiere hablar. Así que él se detiene con este personaje de Jabes que te estoy diciendo que no vivió en esa época del cautiverio.
pero sí se cree que Jabes vivió precisamente 10 años antes de que el pueblo de Israel o la nación de Israel experimentara lo que era una monarquía, o sea, tuviera su primer rey. Se cree que fue eventualmente en el tiempo de los jueces. No hay una base bíblica, simplemente lo que yo te estoy hablando es lo que dicen los historiadores, lo que dicen todos aquellos que han estudiado estas historias. Pero se cree que realmente fue en ese tiempo donde el pueblo no tenía rey, donde la gente hacía lo que le daba la gana. O sea, la gente vivía como ellos querían vivir, hacían lo que bien a ellos le parecía, y esto tuvo una consecuencia. O sea, el pueblo eventualmente fue llevado al cautiverio, pero en medio de eso, Dios utiliza a este joven para llevarle un mensaje de esperanza y de motivación a un pueblo que estaba detenido, que estaba confundido, que no sabía qué hacer. Y entonces es ahí donde sale este personaje de Jabe. Su historia, nosotros podemos decir entonces que no tiene un linaje específico, no se conecta directamente con una función sacerdotal o real como tal, pero aquí lo que el Señor quiere marcar a un pueblo, lo que hace una persona que sabe que cuando no tiene nada, que no tiene nada para resolver, tiene una herramienta poderosa llamada la oración, y la oración es capaz de transformar tu vida. Una oración hecha correctamente, de convicción, realmente puede transformar tu vida, tu historia de una manera poderosa. Y la oración de este hombre realmente lo llevó a desatar una fe que fue tan profunda, donde Dios decidió resaltar su testimonio en medio de una lista de hombres y mujeres que era importante, porque esta lista prácticamente viene iniciando desde una genealogía que comienza desde Adán. En otras palabras, Dios conoce tu historia, Dios sabe de a dónde te sacó. Tú no pasas por alto. Dios sabe de ti, y te tiene en cuenta tan grandemente. Así que es importante entonces mirar que dentro del contexto de Jabe, de su época, se cree que esta historia ocurrió precisamente en ese tiempo, ¿verdad? Y es un tiempo de transición nacional para ellos, porque era un tiempo de guerras, de asentamientos, ¿cómo se dice? Reestructuración tribal, donde no habían templos aún no establecidos. Como vuelvo y te repito, dominaba un ambiente de confusión y de inseguridad. Y curiosamente aparece Ciro para dar una orden, pero Dios nos dejó el ejemplo a través de grandes reyes, de profetas, a través de la historia, y de este hombre que ha sido marcado por el dolor, que decidió clamar para vivir en un ensanchamiento. Así que Jabes, para ti, para mí, hoy representa, como representó para esta gente, que aún en medio del exilio, aún después del trauma, aún después del abandono, todavía debe de haber gente, todavía hay gente que se atreve a creer que Dios es capaz de cambiar su historia. Es como si Dios, a través de este escritor de crónicas, le estuviera diciendo a aquella generación que sale de aquel cautiverio: mira, vengo a decirles que ustedes tienen el poder que yo les estoy dando. Ya hay una orden de parte de Ciro para que ustedes regresen a Jerusalén. Es el día de comenzar un estilo de vida nuevo. Mira, si hubo un hombre en el tiempo de los jueces, cuando la gente hacía lo que le daba la gana, donde la gente estaba viviendo confusión, estaba viviendo un trauma social nacional, que se atrevió a agarrarse de la fe, se atrevió a hacer una oración. Amén. Y se atrevió a tomar su historia y transformarla en un antes y después, de manera que su destino fue cambiado. No tuvo que vivir en dolor. Quiere decir que aunque tú estás en dolor, tú tienes la capacidad para salir, si lo haces reconociendo que yo soy Dios. Amén. Y es por eso que Jabes
está en la genealogía de Judá, es una enseñanza para ti y para mí. Yes. ¿Por qué? Porque en medio de la historia, Dios hace un espacio. Yes, Hace ese espacio para el que le busca y para el que depende de Él. ¿Qué te quiero decir con esto? Que tu historia personal, mi historia personal puede marcar la diferencia tanto en mi familia, en la comunidad, en la iglesia, igual que Jabes lo hizo en su linaje. Quiero también tomar una pausa para saludar a Keila, a Loida, qué lindo que estás ahí, es mi pastora preciosa, pastora Luz a Vallejo, así que te envío un saludo, pastora Martínez, así que qué bueno que estén ahí. Pero seguimos hablando bajo este tema tan lindo, ¿verdad? El dolor que puede, ¿verdad? Que puede convertirse en un propósito. Entonces estamos hablando de la vida de Jabes, y Jabes decidió cambiar su historia, vivió como un testimonio, como hoy tu vida, como según te decía unos minutos atrás, puede ser un testimonio para mucha gente. Entonces tenemos que hablar cuando el dolor se convierte en propósito. Yo creo que hoy es lindo entender que el Espíritu viene a decirte que tu dolor se va a convertir en propósito. Tal vez tú también naciste en un tiempo de dolor. Tal vez tu historia familiar está marcada por la aflicción. Tal vez hay confusión e inseguridad en tu ministerio, en tu persona, en tu familia, en tu matrimonio. Pero así como Dios interrumpió en una genealogía entera para hablarnos de Jabes, hoy podemos decirte que también va a interrumpir en tu vida, en tu historia, para comenzar a escribir algo nuevo para ti y los tuyos. Así que esta función, como yo te decía, de la genealogía, tenía como fin recuperar la identidad, tenía como fin reconectar a un pueblo con una herencia espiritual y tenía como fin reafirmar el llamado real. Jabes, como tú decías, mi amor, pertenecía a la tribu de Judá. O sea, eres una tribu que viene, una tribu que sabe lo que es oración. Has venido de una tribu que sabe que lo que es orar, que sabe lo que es estar conectado con Dios, y que cuando estamos conectados con Dios, Él transforma nuestra historia. ¿Por qué? Porque la bendición de Jehová no viene a añadir tristeza. Nosotros siempre nos enfocamos en las finanzas, casi siempre nos enfocamos en aquello que creemos que necesitamos. Pero fíjate, a Dios lo que le interesa es que conectarnos con Él, una intimidad con Él, una relación con Él. Por eso es tan importante que tengamos esto. Y esta función no caduca en tu vida como no caducó en la de Jabes. Sigue siendo vital para los creyentes de hoy, que aunque ya no nos trazamos por un linaje físico, sino que tenemos un linaje espiritual que ahora es Cristo. Y Cristo, ¿verdad?, nos ha conectado a la fuente. Cristo nos ha sentado en lugares celestiales. Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes. O sea, nos ha devuelto aquella identidad que en un momento Satanás quiso quitarnos a nosotros, porque Cristo vino a restaurar y todas las cosas aquí. Así que hay una aplicación práctica para tu vida. Primero lo que tienes que comenzar es a recuperar tu identidad. ¿Qué te está diciendo tu circunstancia? Dios no tiene planes contigo. Pues mira, sí, la Biblia te dice que Dios tiene planes contigo y que son de bien y no son de mal, porque Él tiene un fin. Según tú lo anhelas, Dios anhela también. Tiene planes para tu vida. Así que esta gente que estaban bajo un sistema de Babilonia, ellos perdieron prácticamente su identidad, su cultura, su propósito, su idioma. Hoy hay muchos cristianos que están siendo formados más por ese sistema, utilizando las palabras que usan ese sistema. Si Dios quiere. Tú tienes, ahora todo es, necesitas un coaching para todo. Mira, métete en la palabra. La palabra produce la fe que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque ella hace sabio al sencillo. Y nosotros estamos dejándonos llevar por tanta cultura de Babilonia que se está metiendo en nuestras congregaciones y básicamente están proyectando un evangelio tan difícil, cuando realmente es tan lindo venir como aquel hombre pecador que se llegó a aquel altar, aquel publicano, ante aquel fariseo que hacía tanto alarde, y él decir: Señor, sé propicio que yo soy un pecador. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Por eso es que la genealogía restauraba la identidad de aquellos exiliados, y hoy necesitamos volver a nuestras raíces espirituales. Necesitamos conectar
conectarnos para Amén. saber quiénes nosotros somos en Cristo. Mira, la escritura te dice en Gálatas 4:7, ya tú no eres esclavo, eres hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que lo primero es que hay que recobrar la identidad, quién tú eres. Porque si tu padre es Dios y tu Salvador es Jesucristo, pues mira, ya Jesucristo te dijo, por cuanto Él venció, nosotros somos más que vencedores. Así que no podemos vivir como esclavos, sino como que gente que va ganando. O sea, ya las situaciones a mí no me pueden dominar, yo tengo que dominar. ¿Por qué? Porque también soy un linaje escogido, un sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, como nos lo dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 9. Así que recuerda quién eres para ya no vivir como alguien que no eres. Porque hay veces que estamos viviendo como gente que no son. Y con toda la seriedad, hay tanta gente dentro de la iglesia que vive realmente como que no son hijos de Dios. Yo tengo que entender que si yo soy hijo de Dios, nada de lo que pueda existir, nada de lo que se pueda tramar, nada de lo que yo pueda estar viviendo tiene poder sobre mí, porque Dios sigue siendo soberano. Y si yo dudo de eso, entonces estoy diciendo que el Dios que yo le sirvo es un Dios que no tiene poder. Es un Dios que pasa por alto mi dolor. No, yo soy un real sacerdocio, pero yo también soy hija, no soy esclavo. Y no puedo ser esclavo del temor, y el temor no tiene parte en mí. Así que en el nombre de Jesús, el temor lo echamos fuera. Así que tenemos que también reconocer que tenemos una herencia espiritual. Somos coherederos con Cristo, tenemos una herencia incorruptible y también llevamos una asignación en el reino que es para el aquí y el ahora. Así que es importante que nosotros tengamos esto en claro, porque esto nos va a ayudar a nosotros a firmar el llamado real y sacerdotal. Y como dice Crónica, para esta tribu de Leví, que era importante que ellos definieran que tenían un rol. ¿Quiénes eran ellos? Así que hoy en Cristo tú y yo somos llamados por el Rey, mira, para regresar a Jerusalén. Así que como reyes y sacerdotes estamos llamados para ministrar, para interceder, para caminar en santidad, y estamos llamados para gobernar, para avanzar y para ejercer también autoridad, pero esto se hace, ¿verdad?, en humildad. Así que no confundamos que no es que el que estamos aquí por casualidad, porque no lo es. Somos gente que somos parte de un reino y de un reino que está activo. Así que esas genealogías tenían como ese fin, y para nosotros el Evangelio y la palabra de Dios hoy nos recuerdan que quiénes somos, como te lo mencioné, en Cristo. Y amén. Y esto, ¿verdad?, nos ayuda a nosotros a restaurar esa línea espiritual de los que ya se han perdido el sentido, y como aquellos exiliados hoy puedan entender que en Cristo somos más que vencedores. O sea, no hay una situación que a nosotros nos pueda dominar y subyugar para no avanzar al diseño de Dios. Así que grábatelo, las circunstancias vienen. En el mundo que estamos viviendo en un tiempo grave, en un tiempo difícil, pero esas cosas no pueden impedir o no van a impedir que lo que Dios ha determinado para nuestras vidas se cumpla. Así que en esta misma forma, Primera de Crónicas tiene como un fin iniciar, ¿verdad?, estos capítulos para que nosotros entendamos que en medio del dolor sí se puede empezar de nuevo, ¿ok? Así que vamos entonces a desarrollar aquí precisamente lo que está hablando el escritor cuando Jabes entendió que no importa las condiciones como él vino al mundo a luz, porque fíjate, mi amor, yo estaba hablando que primeramente, ¿verdad?, hay gente que confunde esa palabra de que Jabes, la mamá lo tuvo en dolor. En dolor. No es lo mismo que Jabes haya nacido en dolor a que la mamá lo haya tenido con dolor. Son dos cosas diferentes. Es entendible que todo parto se sienta dolor, la mujer experimenta el dolor. Eso es natural, y me da pena que muchas personas cuando predican sobre este personaje siempre comienzan
¿cómo podemos decir esa palabra? A interpretar, a tratar de interpretar o a tratar de traer una conclusión de por qué la mamá lo tuvo en dolor. Simplemente, escúchame nuevamente, pon esto claro, vamos al contexto de la historia. No fue que lo parió con dolor, eso es natural, eso es obvio que lo haya tenido con dolor. El punto es que la escritura es clara cuando dice que ella lo tuvo en dolor. Y cuando se está hablando del dolor, pues como te hemos hablado, realmente se refiere a la crisis nacional del pueblo en ese momento. O sea, era una crisis nuevamente, para tenerte claro, que fue una crisis que había un problema moral, la gente hacía lo que le daba la gana, esta gente vivía con un destino incierto, lleno de confusión, y a mí me parece que la mamá de Jabes en ese momento lo que dijo, qué pena que este haya sido el momento donde yo he tenido este hijo en medio de tanta confusión, en medio de tanta debacle, en medio de tanto dolor. ¿Por qué? Porque esta palabra dolor sale también de ese capítulo 6 de Génesis, donde dice, o sea, cuando se da la interpretación, donde dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. En otras palabras, esta mujer se arrepintió de que en ese momento Jabes naciera. No fue que de manera per se ella rechazó a Jabes, ella lo estuvo señalando, ella le puso ese nombre porque él fue una tragedia para su vida. No, esa no fue la intención del escritor. La intención del escritor es decir que Jabes nació en un momento que ella no lo hubiera tenido, no lo hubiera querido tener, porque ahora había un escenario incierto, un escenario de dolor en el que este niño crecería, y a ella le hubiese gustado que su hijo experimentara un tiempo de bendición. Así que no se vale que nosotros saquemos esta palabra fuera de contexto, porque eso no es lo que dice la escritura. A ella le dolió precisamente en ese momento en que el pueblo estaba pasando una gran tristeza social, moral, espiritual, una crisis donde básicamente el pueblo estaba siendo humillado, y esto la llevó a ella a caer en una confusión, en un estado emocional, donde ella se diría, ¿y ahora qué? O sea, mi hijo también va a ser el resultado de una herencia corrupta. Pero eso no fue, no, o sea, esto Jabes no permitió que lo marcara. Así que algo que podemos notar, que aunque hubo un hombre que pudo haber tronchado su vida, que lo pudo haber marcado para toda su vida, Jabes aún no experimentó lo que experimentaron otros hombres en la Biblia, donde sus nombres fueron cambiados. Y esto para mí también es sumamente importante, porque a veces puede ser que nuestro escenario, nuestra nación, lo que nosotros estemos experimentando a nuestro alrededor no cambie. Pero eso no quiere decir que porque la crisis de nuestro país, de nuestra nación, del mundo en que estamos viviendo no cambie. Dios no esté determinado a bendecirte si tú entiendes que no hay ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada que te pueda apartar de lo que Dios ha hablado, que te pueda apartar del amor del Señor. Así que en esta mañana, mira, levántate, haz como Jabes. Mi mamá experimentó ese dolor, pero ese dolor a mí no me va a marcar. Mis amados, estamos viviendo de gente que tiene familia, que vive en una debacle. Mira, levántate, levántate. Quizás tú seas el ente que pueda transformar tu familia. Quizás tú puedas ser la persona que Dios utilice para cambiar tu ciudad. Quizás tú seas la persona que Dios utilice para hacer un testimonio vivo de una nación que no quiere regresar, para que en este día regrese. Hay gente que ha dejado a Dios por lo que han estado viviendo, pero el Señor te dice, levántate, es hora de llegar a Jerusalén, invoca mi nombre para ver si para que tú veas que yo estoy dispuesto a abrir los cielos y mostrarte mi gloria, transformar tu historia de una manera sobrenatural. Pero te tienes que determinar a levantarte, porque la Biblia dice que Jabes invocó
a Dios y escucha al Dios de Israel diciendo en una oración, en un clamor. Esto no es una oración simple. A veces estamos diciendo, ay Señor, si a ti te place. No, Jabes se paró. Yo creo que hay gente que necesita hoy pararse y decirle en voz en cuello, tú hablaste de mí, tú escribiste de mí, tú me estás hablando de una generación que salió de allá, que fuiste, que tú nos creaste con tu mano. Así que yo hablo al cielo, yo hablo a ese mundo espiritual y yo comienzo a hablar lo que tu palabra me dice y mi situación cambiará porque estoy clamando a un Dios de verdad. Mira, invocar, cuando hablamos de esa palabra de invocar, la Escritura dice en el Antiguo Testamento que esta palabra se usa más de 600 veces, que su significado varía, pero su sentido de esta palabra, primero, mira, escucha, clamar habla de una urgencia, clamar me habla de una oración con propósito, me habla de que esto no es algo simple, me habla de que Dios es como decir, Señor, yo te necesito, Dios mío, abre los cielos. Esto me está diciendo a mí, Señor, yo al mencionar tu nombre, estoy declarando el destino que tú tienes para mi vida, estoy declarando que yo tengo identidad. A mí me parece escuchar, mi amor, al salmista, cuando dice en el Salmo 23, Jehová, tú eres mi pastor. Yo creo que hay gente que si sabe que tiene identidad, comienza a hablar a ese Dios de Israel, comienza a hablar a ese Dios que tú conoces, a ese que se te reveló de la forma que tú entiendes cómo se te reveló, y comienza a declarar y a llamar ese destino de Dios para tu vida. Comienza a invocar su presencia divina, porque esto fue lo que hicieron los profetas. Esto es lo que la palabra me está enseñando, que cuando yo clamo, yo estoy declarando con una voz en cuello, no una oración silenciosa. Hay gente que habla silenciosamente, pero qué lindo que aquellos en su desesperación, desde lo más adentro, sacan ese clamor con todo ese poder y autoridad, como Joel 2:32, que nos dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que invoque en este momento verá la gloria de Dios en su casa, en su familia, en su entorno. Así que comienza a abrir tu boca y comienza a clamar a ese Dios que está dispuesto a escucharte, que dice, él dice, el profeta, que su oído no se ha cortado para escuchar. Hoy tu clamor, aleluya, reconoce la soberanía de Dios. Hoy tu clamor entiende que tu corazón, cuando se conecta con el de Dios, activa una intervención poderosa en tu vida. Activa un acto de fe, de comunión y de dependencia, porque cuando yo invoco a Dios, lo que le estoy diciendo, yo dependo de ti. Entiendo que mi entorno no va a cambiar por mi fuerza. Entiendo que mi entorno jamás podrá cambiar, ni aún por lo que veo, ni por las conexiones, ni por nada. Va a cambiar porque yo dependo de ti. Aleluya. Es por eso que cuando tú invocas a Dios, no estás orando solo, estás haciendo un llamado a la intervención divina, declarando un cambio de tu destino y del el entorno que te rodea, y rompiendo esas etiquetas puestas que te han marcado. Quita esas etiquetas hay que eliminarlas. Hay que romperlas, hay que cancelarlas. No importa lo que hayan hablado de ti. Eso hay que cancelarlo en el nombre de Jesús. Y fíjate, Jabes una vez reconoce esto. Entonces es ahí cuando está listo para decirle a Dios, si me dieras bendición. Pastora Sonia, un abrazo, mi amor. Si me dieras bendición. Y esta palabra, si me dieras bendición, no es una palabra egoísta. Porque, ¿sabes? Nosotros todo el tiempo queremos bendición. Pero no queremos compartirla. Pero no queremos compartirla porque le llamamos bendición a todo lo que representa material. Pero realmente la bendición que Dios quiere darte es una bendición espiritual. Porque Dios está más interesado en tu carácter que en tu comodidad. Él sabe que tú tienes unas carencias y que tú tienes unos anhelos.
Pero Él también te dice que tú buscas su reino primeramente y lo demás es añadido. Así que no nos preocupamos por esas cosas. Y en este tiempo nosotros entendemos ahora, según nos habla el libro de Efesios, que ya nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Así que todo lo que nosotros anhelamos ya lo tenemos en Cristo. Y ahora Jabes hace una oración pidiendo bendición, que en otras palabras es lo que estaba diciendo, es alíñame contigo, yo quiero vivir alineado a tu vida, yo quiero vivir transformada. Este pueblo ha vivido una circunstancia por causa de darte de espalda, por no vivir en obediencia, pero yo ahora quiero bendición, yo ahora quiero ser alineado, yo ahora quiero ser transformado, yo ahora quiero buscarte de todo corazón. Así que esa palabra bendición en hebreo no es otra cosa que baracha, que o sea significa favoréceme, multiplícame. Es como hablar bien sobre alguien. En hebreo esta palabra bendición es más que tener cosas. Mira, escucha, sencillamente en una palabra breve, es vivir bajo el favor y el respaldo y el propósito de Dios. Eso es lo que esto que esta mañana. Porque eso es lo que quiere Dios, que tú vivas bajo el favor. Por eso Jesucristo nos ha sentado en lugares celestiales y nos ha dado toda bendición. Pero el problema es que somos nosotros los que no entendemos que ya hemos sido alineados y tenemos que determinarnos de vivir de acuerdo a lo que Dios ha hecho con nosotros. Así que la aplicación hoy, podemos tener bendiciones como Jabes, pero pedir una sola cosa, pedir caminar bajo ese diseño de Dios. Porque la bendición no es lo que tengo, es saber que Dios está conmigo donde sea que yo vaya. Es saber que cuando yo invoco a Dios, Él me va a dar realmente algo que está alineado con Él, no conforme a mi nombre, no conforme a un nombre impuesto, a un dolor impuesto. Es reconocer que Dios tiene la capacidad de cambiar el destino. Así que yo espero en esta mañana que Dios esté hablando a tu vida, que tú entiendas eso, porque hasta que nosotros no entendamos eso, no estamos listos para la próxima parte de la oración de Jabes, que es ensanchar el territorio. Sé que el tiempo está corriendo, pero usted permítame un momento tratar de avanzar esto. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil. Y yo misma le he tenido que decir al Señor, me he dejado muchas veces empujar por lo que la gente habla, por lo que la gente quiere, por lo que los demás dictan. Ahora yo he determinado que en medio del dolor yo me estoy preparando, yo estoy haciendo mis estrategias, estoy desarrollando cosas que en el momento de Dios serán lanzado. ¿Por qué? Porque ahora es que yo puedo entender que ya una vez he determinado caminar en ese favor de Dios, caminar alineada a Dios, entonces yo estoy lista para un ensanchamiento de territorio. Y lejos de lo que la gente a veces habla tanto, cuando buscamos esta palabra de ensanchamiento, de ensanchar un territorio en el original, lo que significa es rashab, que es hablar, es ampliar, es dar espacio, es liberar de estrechez. Pero qué lindo que poder entender que esto no significa nada más que tierra. Esto era crecimiento, esto era influencia, esto era protección divina y era una libertad de las limitaciones. Así que Dios en esta mañana te está diciendo, ya has entendido esto, pues ahora tienes la capacidad para salir de tus limitaciones. ¿Qué te está limitando en esta mañana? Y cuando yo hablo o cuando la Biblia me habla en el original acerca de lo que es el ensanchamiento, me está diciendo que primeramente yo tengo que ensanchar mi corazón, yo tengo que soltar, yo tengo que perdonar, yo tengo que tener la capacidad de ver lo lindo de Dios en aquello que se mueve y juntamente con ello ensanchar el pensamiento. ¿Por qué? Porque en mi mente o en tu mente o en tu pensamiento es donde las limitaciones se dan. O sea, para los hijos de Dios no hay limitación. Esto es como
como cuando Isaac estaba tratando de abrir los pozos de su padre. Ok, aquí no se puede, me quita. Pero llegó el momento donde el pozo, él agarró un pozo que nadie se lo pudo quitar. Agarró un pozo donde él dijo, espérate, esto es mío. O sea, yo tengo que romper las limitaciones. El ensanchamiento me dice, quita la limitación de tu mente. Hay espacio para ti, hay espacio para desarrollarte, hay espacio para que tú desarrolles tu ministerio, hay espacio para tú ampliarte. Yo no sé cuántos pueden estar conmigo en esta hora de acuerdo. Hay espacio para que tú desates lo que Dios ha puesto en tu vida. Hay un espacio para que tú puedas crear, para que tú puedas formar. Hay un espacio para que tú puedas desarrollarte. Hay un espacio para que tu familia viva en abundancia. Hay un espacio para ti, hay un espacio. Pero tienes que romper las limitaciones. Aleluya. O sea, esto me está hablando de una capacidad espiritual donde Dios es el que ensancha y Él es el que amplía la capacidad en ti en esta mañana de recibir y de sostener lo que viene, porque de verdad estarás listo para recibir lo que Dios quiere entregarte, porque esto es lo que me está hablando del territorio que eventualmente se convierte en influencia, en un testimonio de alcance de personas, en un llamado que extiende nuevas áreas y en una voz que llegue a donde antes no llegaba. Eso me estoy refiriendo cuando hablo de ensanchamiento. Así que Dios hoy quiere quitar de ti temores, el Señor quiere quitar de ti complejos, quiere que se vaya de tu mente todos esos traumas que vienen a tu mente, porque hay una asignación mayor cuando tú entiendes que tú tienes propósito. Así que el ensanchamiento significa confiar más, confiar en la sabiduría, confiar en la revelación de Dios, confiar en autoridad espiritual, porque esto no se trata nada más de crecer, sino de avanzar con un sentido eterno. Santo. Así que yo no sé si en esta mañana tú puedes entender esa palabra, pero también abrazarla, porque es el rema de Dios para tu vida, para que tú puedas salir de toda esa circunstancia que ha acercado tu vida de dolor, de crisis. Así que espero que en esta mañana haya muchos conmigo que digan, hoy yo me determino a crecer en el Señor. Amén. Así que la próxima palabra que viene, y con esta creo que lo voy a ir dejando porque el tiempo va corriendo, y es una parte poderosa cuando Jabes dice, si tu mano estuviera conmigo. Yo creo que para los hebreos esto era muy importante, porque cuando la mano de Dios estaba sobre alguno de ellos o estaba sobre ellos, esto realmente hablaba de poder, hablaba de presencia, hablaba de guía, hablaba de un respaldo divino. Y para el hombre hebreo, como te vuelvo y te repito, esto representaba también autoridad y protección activa para ellos. No solo era obediencia, sino que ellos entendían que Dios caminaba literalmente con ellos. Y para nosotros no basta con tener oportunidades, porque estas están ahí a la mano. Lo importante es que nosotros entendamos, como dijo Abraham, que la presencia de Dios camina, porque no es trabajar para Dios, es trabajar con Dios. Así que la bendición sin la mano vulnerable de Dios no era nada. O sea, es importante contar con que la mano de Dios esté sobre nosotros, porque eso va a producir paz, respaldo y dirección. Así que en esta hora, lejos de lo que la gente a veces interpreta de estos versos, yéndonos realmente, haciendo una exégesis correcta, visitando el texto original, estamos viendo que Dios nos está hablando, que cuando nosotros entendemos que tenemos historia, que tenemos identidad, que somos gente marcada con destino profético, con asignación, que estamos aquí por propósito, entonces el dolor no nos puede detener, porque ya estamos listos para un ensanchamiento, y es ahí cuando nosotros entendemos que vamos a experimentar la mano de Dios sobre nosotros, con respaldo sobrenatural, con una dirección segura, con una protección y justicia de la mano de Dios, y también con una fuerza para cumplir el llamado. Yo me vivo en esta hora también, Maribel.
Yo me determino a ver la mano de Dios sobre mi vida y determino que yo veré a Dios en Sion. Yo determino ver el cumplimiento de todo lo que Dios ha hablado sobre mi vida. Así que esto es una señal que Dios está obrando a favor de una persona que la está guiando, que está ahí conformando a su propósito. No estás solo. Dios te dice en esta mañana, tú no avanzas por tu esfuerzo humano, tú avanzas porque tú necesitas mi gracia, tú necesitas mi favor, tú necesitas que, aleluya, que yo lleve el control. ¿Por qué? Porque mi mano también me habla de la cobertura de Dios. Así que tener la mano sobre ti, mira, es vivir en descanso, es tener autoridad, dirección, incluso cuando ese camino, escúchame, porque hay momentos que va a suceder así, ¿verdad, mi amor? Que el camino va a estar apretado, no se va a ver claro, las cosas no van a estar muy fácil. Pero qué lindo que entendamos que a pesar de eso, yo tengo que tener la convicción que si la mano de Dios está conmigo, la presencia está activada con él. Está activada y vamos a llegar. Guiándonos. Exactamente. Así que en esta mañana, la última parte que se nos queda aquí es la parte donde me habla de lo más importante, es no dañarme. No dañarme, no permitir, ¿verdad?, que esa herida, ese dolor cause raíces que me puedan dañar, que puedan evitar que yo pueda prosperar. Porque para un hebreo pedía solo evitar el peligro externo. No era solo eso, sino que el mal no lo marcara por dentro. Y hay gente linda de Dios que las puertas se le abren, pero tienes que evitar que lo que tú experimentaste no te marque, que lo que tú experimentaste no te dañe, porque en Cristo somos libres del mal y también somos sanados del daño emocional. Y Dios no tan solo nos libera de los enemigos, sino que en esta hora te dice, yo también quiero restaurarte por dentro y que ese dolor jamás te vuelva a conectar. Amén, Pastora Sonia. También yo determino a ver a Dios en Sion. Amén. Así lo que Dios ha hablado. Así que en esta mañana el resumen de esto es que realmente hay crisis que se pueden convertir en propósito y que realmente hay espacio para crecer. Hay una presencia segura de parte de Dios para avanzar y hay una sanidad para vivir sin cadena, para que yo no me dañe. Creo que este mensaje de Jabes es un mensaje universal, atemporal, para llamar a aquellos que se han apartado de Jesús, pero también para formar, para afirmarnos a nosotros que quizás podamos estar pasando por un momento difícil, entendiendo que Dios se acuerda de nosotros y que Él detiene la historia para hacerte recordar que Él te incluyó como parte de una genealogía, porque tú tienes identidad. No sé si quieres cerrar con algo, mi amor. Amén. Quiero saludar y darle las gracias por los que se conectaron. Además del pastor José lo vimos por ahí. José sí. Mercado. Amén. Tenemos también a Carmen Coquías. También tenemos a Elsa Martínez. Pastor José, le amamos de verdad de todo corazón y anhelamos poderle ver en algún momento y abrazarles. Amén. Están en nuestro oraciones y corazón. Amén. Y pues que esta palabra haya calado en la vida de cada uno de nosotros y que nos impulse a nosotros a no mirar el inicio, sino a mirar el propósito y el destino profético que Dios ha marcado para cada uno de nosotros. Amén. Yo creo que la historia de Jabes nos inspira a todos a recordar que siempre podemos volver a Dios, invocar su nombre, ¿verdad? Y que hay una oportunidad para que esa crisis se convierta en un propósito de Dios. Pero esto depende de tu actitud y de mi actitud. Así que no hay un tiempo para seguir llorando. Es un tiempo para decir, Señor, vengo a ti, que eres quien tiene la solución a todas nuestras crisis. Así que hoy me determino a que tu mano esté sobre mi vida, que mi territorio sea ensanchado y haya una sanidad para nuestras vidas. Así que el enemigo quiso empujarnos con violencia, pero qué lindo que el Señor nos ha ayudado en este tiempo. Así que te bendecimos y nuestro mejor oraciones y deseos para ustedes. Estaremos aquí próximamente el próximo domingo con el favor de Dios.
Así que gracias por conectarse, Amén. estar ahí y recibir esta palabra. Y que hoy sea un día más que bendecido para tu vida, como también así espero para la mía. Así que un abrazo. Bendiciones.